Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Francesc Font, cofounder y director general de Nubelo. Hola, Francesc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria emprendedora? Sí, Núvolo es actualmente mi segunda empresa. La primera empresa que monté fue Gmash en 2005, una empresa que monté en 24 años. Yo estudié una carrera de Administración y de Empresas en la Universidad Autónoma de Barcelona y estuve durante 2 años trabajando en una pyme en donde pude aprender todo lo que significa levantar una empresa, porque era una pyme que había estado invertida por un fondo de capital riesgo. Entonces, bueno, decidí lanzarme y montar mi primera empresa, que fue Gmash, como comentaba, una empresa dedicada al sector del digital signage, en donde instalamos pantallas en farmacias, hospitales, y a través de un software mandábamos contenidos, y fue realmente una experiencia muy buena, una compañía que llegó a facturar 4 millones de euros, teníamos 60 empleados y que me enseñó mucho, ¿no? Luego vino la crisis y sufrimos la bajada de ingresos bueno, al final traspasamos los inversores y muy contento de todo lo que hicimos ahí y de todos los aciertos y los errores que aprendí, ¿no? Entonces, después de un año de pausa trabajando en una gran empresa, que era un que a mí me faltaba, ¿no? Al ver cómo funcionaba una gran empresa, pues bueno, la cabra tira para el monte, que dicen, ¿no? Y decidí montar otra empresa que es Nubelo.com, que es el portal que lanzamos hace 3 años y que, bueno, imagino que ahora comentaremos, ¿no? Pero bueno, como veis, pues la trayectoria emprendedora ya viene de hace años, incluso con repetición de por medio. Ujú. ¿Cómo nació la idea de Nubelo? ¿Qué equipo inicial? ¿Qué reparto de tareas hubo en un inicio? Bien, la idea de Nubelo nació porque nosotros, con el socio que empezamos, con Rodrigo Villatoro, ambos habíamos sido emprendedores y del mundo tecnológico, y sabíamos de la dificultad de encontrar profesionales, sobre todo del mundo técnico y también profesionales freelance, ¿no? Porque al final, cuando una empresa empieza, pues no puede cargarse de muchos costes fijos, busca expertos, a gente que le pueda ayudar a lanzar proyectos, ¿no? Y ahí el profesional freelance es ideal, ¿no? Conocíamos portales de Estados Unidos, en este caso Elance y Odes, que funcionan muy bien, pero sabíamos que las personas que podías contratar ahí pues eran o de Estados Unidos o de países como la India, Rusia, que de algún modo era más complicado trabajar con ellos por diferencias horarias, culturales, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que no exista un portal de este tipo, un marketplace de intercambio de servicios de todo lo que es el mercado de habla hispana, ¿no? Al final, trabajar con alguien que desde Barcelona puede estar en Valencia, en Galicia o también en Latinoamérica, pues yo no tengo ningún problema, me entiendo perfectamente, Ujú. y hace que todo el tema del mundo del online work sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, con Rodrigo Villatoro, que venía ya también del mundo de las empresas de Internet, había montado un par de empresas relacionadas con negocios digitales, decidimos arrancar, y lo que hicimos fue buscar un equipo TT para poder arrancar, ¿no? Ahí pues teníamos claro que necesitamos un buen director tecnológico, que necesitamos un buen director creativo. En este caso, Rodrigo lleva toda la parte de marketing digital y yo la de gestión, ¿no? También completamos el equipo con una persona en operaciones y finanzas. A todos ellos les dimos acciones desde el principio, y de algún modo fuimos un equipo cofundador de 5 personas, ¿no? Teníamos muy claro hacia dónde teníamos que ir y sabíamos que si el proyecto queríamos que fuera grande necesitábamos de un equipo potente con recorrido, y en ese sentido fue así como empezamos, buscando sobre todo gente que ya tenía esa experiencia, que ya la conocíamos, que sabíamos lo que podían dar y que nos permitió arrancar y llegar a donde estamos hoy. Ujú. ¿Siguen los cinco socios trabajando actualmente en Nubelo? Porque a veces se comenta mucho el tema de la dificultad de entenderse a los socios, sobre todo en los inicios. Mm, Ahí, ¿cómo ha sido en vuestro caso? Siguen todos trabajando menos uno, que al final salió también porque entre medio era el día creativo, que él montó otra empresa Ujú. No, no, no digo que sea malo, relacionada, ¿eh? no, relacionada con su pasión, y muy bien, sigue colaborando con nosotros en proyectos, pero sí, porque el equipo cofundador está todavía Bueno, pero involucrado. eso es difícil en el sentido de que
la gente va teniendo otras inquietudes o otras necesidades personales, por eso lo comentaba. Ujú. Sí, es difícil. Seguramente a nosotros todavía no nos ha llegado el momento más duro a nivel de compañía, ¿no? Hemos podido de algún modo ir superando todas las etapas, ir recibiendo inversión para ir creciendo y en ese sentido no, digamos que no hemos tenido todavía que sufrir etapas de construcción, de no poder pagar salarios, que son cosas que dificultan muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, como el proyecto sigue escalando, sigue creciendo, nosotros y sigue contando con el apoyo de los inversores, Ujú, el equipo sigue involucrado. Ya veremos cuando las cosas se pongan más difíciles, si es que ujú, se ponen, pues seguramente no será tan fácil mantener a todo el equipo unido. ujú. ¿Cuál fue la principal dificultad en los inicios de Nubelo? Bien, la principal dificultad en los inicios, yo creo que es la principal que se encuentran todos, ¿eh? Es cómo te financias y también una cara con el tiempo en base a la financiación que tú consigues para poder sacar, en este caso, el proyecto tecnológico adelante con un mínimo de calidad, ¿no? Entonces siempre hay un momento en que tienes que decir, bueno, salimos ya con lo que tenemos porque es que si no también se nos termina la caja, ¿no? Entonces, a veces es difícil, porque uno hasta que no se pone realmente a trabajar, no es capaz de determinar cuánto tiempo tardará o cuánta madurez necesita un producto o un servicio, ¿no? Entonces creo que ahí fue lo más complicado, el podernos financiar y tener suficiente cash flow para poder de algún modo lanzar un proyecto al mercado y tener tiempo también para testearlo en el mercado, intercambiar impresiones con usuarios y bueno, afortunadamente pues supimos ser lo suficientemente rápidos y atractivos también para el mercado como para que nos diera tiempo con la inversión inicial que habíamos hecho de salir, de poder captar usuarios y de convencer luego a futuros inversores que entraron en la primera ronda de inversión de que el tema pues podía tener sentido, ¿no? Pero esas son las grandes dificultades. ¿Y actualmente en qué momento estáis? Y si pudieras compartir algún número bueno, del estado en el que Sí, estáis. sí, estamos en un momento de crecimiento de usuarios, ¿no? Lejos de la actividad a nivel de compañía, porque ahora mismo el foco es dar usuarios y crecer. Ahora mismo contamos con 40.000 empresas y más de 250.000 profesionales freelance que ya están intercambiando muchísimas operaciones. Hemos llegado a volúmenes de contratación ya muy importantes, ¿no? Y de hecho se cierran más de 1.000 proyectos cada mes dentro de nuestro portal. Nosotros lo que sí que vemos es que el comportamiento del usuario es de satisfacción, es de repetir, y eso es lo que hace que nosotros, aunque sepamos que no estamos llegando a la rentabilidad a nivel de compañía, sí que vemos que como hay esa repetición, nuestro objetivo tiene que ser crecer, poner barreras de entrada, liderar el mercado y optar más por llegar a más gente, ¿no? El mercado del online work es muy nuevo, todavía hay muchas empresas que tienen que acostumbrarse a colaborar con freelance, a trabajar a distancia. Entonces, bueno, estamos en fase de expansión y de inversión. Nosotros hicimos una ronda de inversión ahora de 1,5 millones más 1 millón que nos dio el gobierno de España para investigación y con esos recursos pensamos nosotros que en los próximos 2 años tenemos que ser capaces de seguir creciendo. Para mí tenemos una cifra en mente que es el 1 millón de usuarios y es el que nos tiene que permitir también en base a ir creciendo a nivel de operaciones hasta llegar a esa rentabilidad en los próximos 2 años. Ujú. Sobre el tema de captación, al ser un marketplace que une oferta y demanda, ¿cómo haces ese equilibrio para tener suficiente oferta y suficiente demanda en cada momento? Bien, cuando las cosas ya están en un momento maduro como hoy, ¿no? Pues es fácil, ¿no? Alguien pide una persona para que le haga una app, pues sabemos que podemos encontrar muchos, ¿no? Lo difícil fue los inicios, ¿no? Que es lo que siempre me pregunta todo el mundo, ¿cómo lo hicisteis? Sí, sí. Y la realidad es que ahí es con interacción humana. O sea, poco más podemos hacer. Es decir, si nos entraba en el portal, necesito traducir mi web al ruso y no teníamos personas que pues fueran traductores rusos, ¿no? Pues los buscábamos por LinkedIn, por redes sociales, por todos los sitios, ¿no? Y les decíamos, hey, aquí hay un proyecto que te interesa.
y fue con la interacción humana y muchas horas al teléfono, muchos mails y ir generando esos matchings que para nosotros es nuestro ADN. Entonces, ahora es cierto que el matching está más automatizado, se basa ya también en un histórico de reputación de los profesionales en la plataforma y en una experiencia de las empresas, ¿no? Y dentro de 150.000 profesionales es más fácil encontrar lo que buscas, y en ese sentido ha bajado mucho nuestra interacción, pero aún así seguimos interviniendo muchas veces y en determinados proyectos pues ayudando a los profesionales a las empresas a encontrar los profesionales. Cada vez nos cuesta menos, pero es verdad que pienso que siempre tendrá que haber esa parte humana, ¿no? Que cada vez lo hacemos menos, pero todo marketplace al final, sea de intercambio de casas, de lo que sea, creo que al inicio siempre requerirá de esa interacción manual, ¿no? También es verdad que nosotros cuando empezamos hicimos un esfuerzo a nivel de notoriedad, prensa y relaciones públicas muy alto, que hizo que el efecto de llamada de usuarios que se registraron en el portal fuera muy alto. Entonces, prácticamente a los 2 meses teníamos ya más de 30.000 usuarios y eso ya facilitaba que pudiéramos encontrar, en este caso, un buen match entre oferta y demanda. Es decir, mi consejo sería, si creas un marketplace, tienes que reservar buena parte de tu inversión para generar mucha notoriedad, para captar muchos usuarios, porque si al final el crecimiento es muy lento, nunca saldrás de esa espiral de tener que hacer las cosas de forma manual. A nivel de intermediación, siempre en un marketplace siempre se duda de aporta suficiente valor, la gente te va a saltar. ¿Eso cómo lo gestionáis? ¿O cómo explicáis ese valor que aportáis? Bien, lo primero que hay que decir es que nosotros, a pesar de ser intermediarios, nos gusta decir que nosotros intermediamos aportando valor, ¿no? Somos de alguna forma críticos con aquellos intermediarios que no aportan valor, que cobran grandes comisiones por no hacer nada, ¿no? Nosotros nuestra comisión es baja y pensamos que un 10% justifica al final todo aquello que aportamos, que básicamente es seguridad en el pago, el hacer un buen matching, el generar reputación en la plataforma para los profesionales, que al final es a quien les cobramos esta comisión, ¿no? El poder encontrar oportunidades comerciales. A veces la gente tiene que entender que toda la infraestructura para mantener un marketplace es alta, ¿no? Entonces, si los propios usuarios quieran que exista Nubelo o el portal que sea, que al final les aporta oportunidades profesionales o oportunidades de poder viajar de una forma distinta o encontrar a otras personas, da igual, todos estos marketplaces tienen que de algún modo cobrar, ¿no? Ahora, hay que poner muy en valor lo que eres capaz de aportar versus al final lo que estás cobrando. Nosotros pensamos que un 10% lo justifica de sobras porque, entre otras cosas, el ahorro que estamos consiguiendo a las empresas intermediando muchas veces la empresa que busca un profesional muchas veces acaba pasando por una empresa que luego termina subcontratando a otra, ¿no? Nos gusta decir que eliminamos parte de los intermediarios del medio, que son los que cobran grandes comisiones, para al final subcontratar a un tercero, ¿no? Entonces, ya solo con esto nosotros estamos logrando una buena aportación de valor, más allá de decir que al final permitimos a la gente contratar a expertos de 400 millones de personas, no solo el malo conocido que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces, ofrecemos tanto ese ahorro a nivel de costes como también la posibilidad de llegar al experto de verdad. ¿Qué cambios harías en Nubelo si volvieseis a empezar ahora? ¿Qué cambios ¿O harían? cómo cambiarías alguna cosa de los si ahora empezaseis ahora? Sí, probablemente, sobre todo a nivel de desarrollos que hemos ido haciendo, pues lo hubiera enfocado con prioridades distintas. Y esto, pues, es verdad que te lo va marcando muchas veces el propio usuario y es complicado, ¿no? Hubiera cambiado ciertos servicios que hemos lanzado, algunos que hemos lanzado que pensábamos que funcionarían bien y que al final al usuario no le ha importado. Seguramente hubiera puesto una capa de valor a nivel de
interacción con los clientes, esa capa humana de personas que nosotros ahora mismo, a pesar de que somos un marketplace y que todo se puede hacer online, siempre tienes una persona a la que puedes llamar, que te puede ayudar para cualquier consulta. Ese servicio antes no lo teníamos de una forma mucho más desorganizada. Ahora somos mucho más proactivos porque vemos que la interacción humana, el human to human, que nosotros llamamos, ayuda muchísimo realmente sobre todo con esa primera experiencia que tiene uno en un marketplace, que cuando es la primera vez, pues uno siempre va un poco perdido, ¿no? Con cuáles son las reglas, cuáles son de algún modo el modelo de negocio, cómo funciona, todo esto. Por más que lo pongas en la web, es mucho más fácil si hay una capa o una persona que te lo explica, ¿no? Entonces ahí le hubiera puesto más mimo al principio. Luego otras cosas que hubiera cambiado, probablemente le hubiera puesto más cariño a la hora de seleccionar a personas internas, ¿no? Ahora lo tengo muy claro, ¿no? Contra talento despide rápido, ¿no? Pero cuando uno va creciendo rápido, pues, y necesita gente interna, pues muchas veces ficha deprisa y no ficha lo que debería, ¿no? Al final una startup tiene que pensar en el corto, en el medio y en el largo, ¿no? Entonces los profesionales siempre los fichas con vocación de estar a largo plazo y tienes que tener en cuenta que a pesar de que te pueden resolver un problema cortoplacista de trabajo, es mejor que ya lo busques teniendo claro que es la persona porque vas a contar a largo plazo, porque si no luego pues al final es vuelta a empezar o ves que no es la persona que necesitabas y los procesos de aprendizaje en las startups tienen que ser lo más cortos y lo más rápidos como para que ya estén funcionando, ¿no? Entonces no puedes equivocar en esto y a veces las prisas incorporando gente han sido malas consejeras. ¿Retos de futuro de Nuvelo? Los principales retos es, obviamente, como empresa, llegar a un umbral de rentabilidad, que es a lo que todos aspiramos, pero básicamente nuestro plan estratégico lo que marca es liderar el mercado de habla hispana y habla portuguesa, mercado latino básicamente, a nivel de online work. Es un mercado que todavía estamos en la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, obviamente entendemos que vendrá la industria tradicional del trabajo y ya lo está haciendo hecho hacia nuestro sector. Todavía nos queda muchísimo para que todas las empresas entiendan este modelo de esta nueva forma de trabajar. Entonces, el principal reto es, en base a lo que hemos hecho, hacerlo crecer grande, poner barreras de entrada y ser realmente los líderes, ¿no? No nos planteamos un cambio estratégico, es decir, vamos a ofrecer otra cosa, vamos a ofrecer estos servicios, no. O sea, realmente lo que tenemos que ofrecer ya lo ofrecemos, así que ahora tenemos que hacerlo llegar a todo el mundo y crecer, ¿no? Quizá diría que donde tenemos más trabajos en la empresa grande, que es más tradicional, más aversa al cambio, ahí sí, ¿no? Tenemos que entrar y enseñarles esa nueva forma de trabajar, que quizá las pymes y las startups son mucho más ágiles y ya lo vamos logrando con ellos con mayor facilidad. Vale. ¿Y algún consejo para otros emprendedores que nos estén escuchando que puedas dar desde tu experiencia? Bueno, el consejo es que les diría, y en base a lo que hemos hablado, ¿no? Saber que todo proyecto cuando nace necesita de unos recursos, hay que tratar de medirlo muy bien para poder llegar al siguiente nivel, ¿no? Hay empresas que, sobre todo aquellas que son escalables, que tienen que pasar por fase de inversión, ¿no? Entonces es siempre tener un poco de margen, ¿no? Para poder llegar al siguiente hito, ¿no? Porque veo desgraciadamente demasiadas compañías que mientras han ido pivotando el modelo de negocio porque no les ha dado se quedan sin suficiente tiempo y sin suficiente casa, entonces los proyectos mueren cuando en realidad había una buena oportunidad ahí, ¿no? Entonces a nosotros el hecho de tener un muy buen financiero nos ha ayudado muchísimo y creo que las startups es una figura que quizá no miman lo suficiente o no tienen lo suficientemente profesionalizada, ¿no? Entonces yo les diría tenerlo todo muy bien planificado, muy bien presupuestado para saber cuál es el siguiente nivel y llegar a tiempo, ¿no? Entonces la planificación es básica. Pues muchísimas gracias, Francesc, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo, tus consejos. Comentar que, bueno, que este blog, las transcripciones las hago a través de Nuvelo
y bueno, que anima a la gente a utilizar estos servicios y otros parecidos. Muchas gracias, ya a vuestra disposición. Para cualquier cosa, pues me puedes contactar, me puedes localizar en Noodle o las redes sociales y cualquier emprendedor que pueda necesitar algo, pues ya sabe dónde estoy. Y gracias y felicidades por la iniciativa de tu blog. Gracias. Hasta luego.